El frío viento de noviembre golpeaba mi rostro mientras conducía por la carretera. Era 2002, y el mundo parecía estar al borde de un colapso, con guerras y catástrofes naturales dominando las noticias. Pero dentro de mi coche, estaba inmerso en un silencio tranquilo. Solo la música clásica sonando en la radio, acompañándome en ese largo viaje de regreso a casa. Eran aproximadamente las 11:15 de la noche, y la luna, escondida detrás de densas nubes, dejaba la carretera sumida en una oscuridad casi total. Fue en ese momento que vi a un hombre joven, parado al lado de la carretera, levantando el pulgar para pedir un aventón. Parecía perdido y desamparado, con ropa sencilla y un aire de haber pasado por alguna dificultad. Sentí compasión por él y decidí detenerme. ¿Necesitas un aventón?, pregunté bajando la ventanilla. Asintió, una sonrisa vacilante formándose en sus labios. Gracias, amigo. Voy hacia la próxima ciudad. Es demasiado lejos para caminar. Sin dudarlo, abrí la puerta del pasajero y él entró en el coche. El olor a tierra húmeda y tabaco barato me invadió, y el aire se volvió denso, como si él llevara consigo la atmósfera sombría de esa noche. ¿Estás bien?, pregunté, notando que estaba callado, mirando la carretera con la mirada perdida. Sí, estoy bien, respondió, sin apartar la mirada del asfalto. Gracias por detenerte. Parecía perturbado, y su voz era baja, casi un susurro. Con cada curva, el miedo crecía dentro de mí, pero me obligaba a ignorarlo. Después de todo, era solo un tipo necesitando ayuda, y yo estaba haciendo lo correcto. ¿Se te averió el coche?, pregunté, tratando de romper el incómodo silencio. Es una larga historia, respondió, aún con la voz baja. Mi coche, bueno, digamos que ya no funciona. Se encogió como si estuviera ocultando algo de mí. El silencio volvió a reinar en el aire, cargado de una tensión que no podía explicar. ¿Tienes miedo?, pregunté con la voz un poco más alta de lo normal. Vaciló antes de responder. Un poco. Esta carretera tiene una mala reputación. Comencé a sentir un escalofrío por la espalda y mis manos empezaron a sudar. La mala reputación de esa carretera era conocida, pero nunca le había prestado atención. Las historias de coches desaparecidos, de personas que nunca más se vieron, de extrañas criaturas que acechaban por la noche, eran solo leyendas, pensaba yo. ¿Qué tipo de reputación?, pregunté, tratando de parecer despreocupado. Se encogió en el asiento, como si estuviera siendo observado. Es una historia larga y tal vez no quieras escucharla. Quiero, respondí. Por favor, cuéntame. Vaciló por un momento, como si estuviera considerando la mejor manera de empezar. Dicen que esta carretera está maldita, que por la noche las almas perdidas vagan por la carretera, buscando a alguien para... Se detuvo, como si dudara en continuar. ¿Para qué?, pregunté, con el corazón latiendo fuerte en mi pecho. Para llevarlas consigo, completó, su voz casi inaudible. El silencio volvió a dominar el coche. Era como si una densa niebla se hubiera instalado entre nosotros, un velo de misterio que me dejaba inquieto. ¿Tienes miedo?, pregunté, con la voz temblando un poco. Se giró, sus oscuros y penetrantes ojos me miraban fijamente. Sí, respondió, su voz grave y amenazante. Pero no de fantasmas. Tengo miedo de ti. Se acercó, sus fríos y húmedos dedos tocaron mi brazo. No deberías haber parado, murmuró, su voz ahora fría y siniestra. Ahora pagarás el precio. El miedo me paralizó, la respiración atrapada en la garganta. Se inclinó hacia mí, sus ojos brillando con una extraña y rojiza luz. Recuerdo haber gritado, haber intentado defenderme, pero mis acciones fueron impotentes. El siguiente momento fue un borrón, una confusión de imágenes y sensaciones. Y luego, todo se volvió negro. Desperté en el hospital, un tubo en mi garganta y una sensación de pánico consumiéndome. La enfermera sonrió, aliviada. «¿Estás bien?», dijo. «Tuvo un accidente de coche, estaba solo». Pero sabía que no estaba solo. Las marcas rojas en mi brazo, como si hubieran sido hechas por garras, me recordaban esa noche. Y la voz de ese hombre, fría y siniestra, resonaba en mis oídos. «No deberías haber parado. Ahora pagarás el precio». Nunca más volví a esa carretera, y los recuerdos de esa noche me atormentaron durante años. Me preguntaba si realmente era un alma perdida, o si yo había sido víctima de un psicópata.
pero la verdad es que nunca lo sabría. Lo que sé es que, a veces, cuando estoy solo, en la oscuridad escucho su voz susurrando en mis oídos. No deberías haber parado. Ahora, pagarás el precio. Mi nombre es Oscar Franks. El viento susurraba entre los árboles, azotando las hojas secas contra mi coche. Era 1999 y la Sierra Negra, conocida por sus impresionantes paisajes, ocultaba un lado sombrío que solo descubriría esa noche. Acababa de salir de una reunión que se prolongó durante horas y la sinuosa carretera que atravesaba el bosque parecía extenderse eternamente. El reloj de mi viejo Fusca marcaba las 10:30 de la noche, lo que significaba que la oscuridad era densa, y la luna, casi completamente oculta por nubes cargadas, proyectaba sombras largas y amenazantes sobre los árboles. De repente, un destello débil captó mi atención. Era una mujer, parada al borde de la carretera, agitando frenéticamente. Llevaba un abrigo rojo que contrastaba con la oscuridad y el rostro pálido, iluminado por un único faro que venía de lejos. El miedo me paralizó, pero la compasión habló más alto. Reduje la velocidad, encendí la señal y me detuve a su lado. «Buena noche», dije, tratando de mantener la voz firme. «¿Necesitas ayuda?» Ella me miró. Sus ojos oscuros y profundos parecían penetrar en mi alma. «Por favor, llévame de aquí», suplicó, su voz ronca y temblorosa. «Tengo miedo». Sin dudarlo, abrí la puerta del pasajero. «Entra». Ella se metió en el coche, y el olor a tierra húmeda y algo que no podía identificar llenó el aire. «¿A dónde vas?», pregunté mientras volvía a tomar el volante. «A la próxima ciudad», respondió, sin apartar la mirada del asfalto. «Estoy lejos de casa y no tengo cómo volver». Su voz era suave, casi un susurro, y la forma en que se aferraba a la puerta, como si temiera que la arrojara en cualquier momento, me inquietaba. Empecé a sentir un escalofrío en la espalda, pero ignoré la sensación. Después de todo, era solo una mujer indefensa, y yo solo estaba tratando de ayudar. La carretera se extendía, tortuosa y oscura, bordeada por árboles que parecían inclinarse amenazadoramente sobre el asfalto. El aire se volvía cada vez más denso, y el olor a tierra húmeda se intensificaba, ahora mezclado con un aroma nauseabundo a podredumbre. «¿Estás segura de que estás bien?», pregunté, con la voz un poco más alta de lo normal. Ella no respondió. Solo apretó los ojos con fuerza, como si estuviera luchando contra el sueño. «¿Qué pasó?», insistí, tratando de entender la expresión de sufrimiento en su rostro. «¿Por qué estás tan asustada?». Finalmente me miró, y lo que vi me dejó helado en el lugar. Sus ojos, antes oscuros, ahora brillaban con un extraño resplandor, casi fosforescente, y sus labios, antes rosados, estaban cubiertos por una fina capa de un negro aterciopelado. «No sé», murmuró, su voz ahora ronca y gutural. «Estoy... comenzó a toser, una tos seca y agonizante, y un humo negro salió de su boca. Intenté abrir la puerta, pero estaba trabada. «¿Qué has hecho?», grité, la voz fallando. «¿Qué está pasando?». Ella se volvió, y lo que vi me hizo gritar de horror. Su rostro, antes pálido, estaba completamente deformado. Sus ojos se transformaron en dos hendiduras negras que parecían absorber la luz del coche, y sus labios se abrieron en una sonrisa macabra, revelando filas de dientes afilados y puntiagudos. «¿Te quedarás conmigo?», dijo, la voz ahora ronca y cavernosa. «Para siempre». Me debatí en el asiento, tratando de abrir la puerta, pero estaba trabada como soldada. El olor nauseabundo a podredumbre se intensificó, sofocándome, y el miedo me paralizó. Se acercó. Sus manos delgadas y huesudas se cerraron alrededor de mi cuello. Sentí sus uñas frías y afiladas penetrando en mi piel, como si estuvieran desgarrando la carne. «¿Te quedarás conmigo?», repitió, su voz ahora un gemido agonizante. El aire se volvió denso y frío, y empecé a sentir que la vida se escapaba de mi cuerpo. Los árboles alrededor del coche parecían retorcerse, y la carretera se abría en una inmensidad oscura y profunda. Entonces, todo se volvió negro. Desperté en el hospital, un tubo en mi garganta y una sensación de pánico que me consumía. La enfermera sonrió aliviada. «¿Estás bien?», dijo. «Tuvo un accidente de coche. Estaba solo». Pero yo sabía que no estaba solo.
Sentía el olor a tierra húmeda y podredumbre, y la siniestra sombra de esa mujer me perseguía en mis pesadillas. Nunca volví a la Sierra Negra, y la tortuosa carretera que atravesaba el bosque se convirtió en un fantasma en mis pensamientos, un recordatorio de la noche en que el terror me encontró, y me marcó para siempre. Mi nombre es Eric Jones. Era el 2009 y el mundo parecía estar en constante movimiento. La tecnología avanzaba a pasos agigantados, las noticias traían una sucesión de eventos dramáticos y la vida transcurría a un ritmo frenético. Pero esa noche, regresaba de la casa de mis padres, conduciendo por una carretera secundaria poco transitada, y el único sonido que me acompañaba era el zumbido del motor de mi coche y el ruido de la lluvia golpeando el parabrisas. Era cerca de la medianoche cuando vi a un anciano, con un sombrero de ala ancha y un abrigo antiguo, haciendo autostop. Parecía frágil y cansado, con el rostro marcado por arrugas profundas y ojos que brillaban con una tristeza inexplicable. Sin pensarlo 2 veces, detuve el coche y él subió, agradeciendo educadamente. «Gracias, joven», dijo con voz ronca y baja. «Voy hacia la próxima ciudad. No te importa, ¿verdad?» «Por supuesto que no», respondí, tratando de disimular el temblor en mi voz. «La próxima ciudad también es la mía». Él sonrió, una sonrisa triste y melancólica que me hizo sentir un apretón en el corazón. «Excelente», dijo, sentándose en el asiento del pasajero. «¿Te importaría si abro la ventana? El olor a tierra mojada me recuerda a los campos de mi infancia». Abrí la ventana, y el viento frío y húmedo invadió el coche, llevándose consigo el olor a tierra mojada y hojas secas. El hombre respiró hondo, como si estuviera llenándose de vida, y sus ojos se cerraron por un instante, como si estuviera reviviendo momentos de su pasado. «¿Tienes familia?», pregunté, tratando de entablar conversación. Pero esta parecía forzada. Él abrió los ojos, y su mirada gris me miró con una intensidad inusual. «Tuve una esposa y 2 hijos, pero la vida es cruel, joven», dijo, su voz cargada de melancolía. «Se fueron hace mucho tiempo». Quedó en silencio, y un silencio pesado se instaló en el coche, como si el peso de su historia se depositara sobre nosotros. «Lo siento mucho», murmuré, sin saber qué más decir. «No te preocupes, joven», dijo, como si leyera mis pensamientos. «La vida sigue su curso. No sirve de nada lamentarse del pasado». Tenía razón, pensé, pero por alguna razón me sentía inquieto. La carretera estaba oscura y vacía, y la lluvia aumentaba, dificultando la visibilidad. A cada curva, el miedo se intensificaba, y una sensación de presentimiento me asaltaba. «¿Conoces bien esta carretera?», pregunté, tratando de romper el silencio y desviar mi atención del miedo. Él me miró, y su mirada me penetró, como si pudiera ver mis pensamientos más profundos. «La conozco», respondió, su voz ahora más grave y profunda. «La conozco como la palma de mi mano». Quedó en silencio de nuevo, y el silencio me sofocó, como si estuviera cargado de un oscuro secreto. «¿Dónde naciste?», pregunté, tratando de mantener la conversación fluyendo, pero las palabras salían con dificultad. Él sonrió, una sonrisa sombría y siniestra. «Aquí, joven», dijo, señalando el asfalto. «Aquí, en este mismo lugar». No entendí. «¿Qué quieres decir?», pregunté confundido. Se inclinó más cerca, y sus ojos grises brillaban con una luz extraña. «Nací aquí», dijo con la voz ronca y cavernosa. «Y aquí moriré». Se giró, y sus manos arrugadas y huesudas apretaron mi cuello. Sentí sus uñas afiladas clavándose en mi piel, y un olor a tierra mojada y algo fétido invadió mis fosas nasales. «Me has liberado», dijo, su voz ahora gutural y amenazadora. «Ahora me ayudarás a volver a casa». La vista se nubló, la respiración falló, y el miedo me paralizó. El coche, descontrolado, se salió de la carretera y chocó contra un árbol. El impacto fue brutal, y el mundo se convirtió en un torbellino de luces y sonidos. Entonces, todo quedó negro. Desperté en el hospital, el cuerpo adolorido, lleno de vendajes y con una sensación de terror consumiéndome. «¿Estás bien?», dijo la enfermera sonriendo. «Has tenido un accidente de coche. Estabas solo». Pero sabía que no estaba solo. El olor fétido que sentía, la sensación de dedos fríos en mi cuello, la visión de ese hombre, los ojos grises brillando con una luz extraña, todo me recordaba aquella noche. La policía encontró mi coche, totalmente destruido,
en el lugar del accidente. Dentro del coche, en el asiento del pasajero, solo había un sombrero de ala ancha y un abrigo antiguo, cubiertos de sangre. Y yo, marcado para siempre por el recuerdo del terror que viví, cargué conmigo la certeza de que nunca más volvería a esa carretera, y que el hombre que me ayudó, o mejor dicho, que me liberó, había vuelto a casa.